La viuda del río Magdalena. El río Magdalena respira como una criatura antigua que conoce los secretos más profundos de Colombia. Sus aguas, densas y oscuras, arrastran historias que nacieron mucho antes de que existieran los pueblos que hoy descansan en sus orillas. En las noches tibias, cuando la bruma se levanta como un velo sobre el cauce, los pescadores murmuran el nombre de una presencia que nadie desea encontrar. La llaman la viuda del río Magdalena. Dicen que aparece vestida de negro riguroso, con un traje que parece tejido con la misma sombra de la noche. Su figura se distingue apenas entre la neblina, como si el aire dudara en tocarla. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó su lamento. Algunos ancianos aseguran que su historia se remonta a los tiempos de las guerras civiles que desangraron al país. Otros creen que nació del dolor anónimo de las mujeres que esperaron en vano el regreso de sus esposos marineros. El Magdalena ha sido testigo de despedidas interminables. En sus puertos improvisados, hombres y mujeres prometieron volver antes de que el sol se ocultara. Pero el río tiene corrientes traicioneras. Tiene remolinos que parecen abrir bocas invisibles bajo la superficie. En uno de esos atardeceres rojizos, según la tradición, una joven esposa aguardaba en la ribera. Su vestido claro contrastaba con el agua oscura. Había preparado una cena sencilla y encendido una lámpara de aceite para guiar a su marido de regreso. Las horas pasaron y la lámpara comenzó a parpadear. El viento apagó la llama. La noche cayó con una rapidez cruel. Al día siguiente, encontraron la barca vacía a varios kilómetros río abajo. No hallaron rastros claros, solo silencio. La joven no aceptó la pérdida. Caminó por la orilla durante días, preguntando a cada viajero si había visto a su esposo. Sus pies se cubrieron de polvo y barro. Sus ojos dejaron de reflejar esperanza. Las versiones cuentan que siguió esperando hasta que la razón se le quebró como una rama seca. Una madrugada, envuelta en llanto, se internó en el río. Desde entonces, su espíritu quedó atado al Magdalena, no como una sombra sin rumbo, sino como una presencia que vigila. Quienes navegan de noche afirman haber visto una silueta sentada sobre una piedra húmeda. Dicen que su rostro es hermoso, pero su expresión guarda un dolor tan profundo que hiela la sangre. Cuando levanta la cabeza, sus ojos parecen brillar con la luz de la luna. Su cabello cae largo y oscuro, pegado a su espalda como si siempre estuviera empapado. A veces canta. Es un canto suave, casi un susurro que se mezcla con el sonido del agua golpeando las canoas. Los marineros que escuchan esa melodía sienten un escalofrío que les recorre la espalda. Algunos creen que si uno responde a su llamado, el río cambia de humor. Las aguas se vuelven más densas. El aire pesa. Las estrellas parecen ocultarse tras nubes repentinas. Un viejo pescador de Honda juró haberla visto de cerca. Contó que la figura se acercó flotando sin hacer ruido. Le pidió ayuda con voz temblorosa. Él pensó que era una mujer perdida. Intentó acercarse con su remo, pero la corriente comenzó a girar la embarcación sin control. El pescador aseguró que la mujer sonrió con tristeza antes de desvanecerse. Logró salvarse porque cerró los ojos y rezó hasta que la corriente se calmó. Desde entonces, nunca volvió a pescar de noche. En los pueblos ribereños, las madres advierten a sus hijos que no se acerquen al agua después del anochecer. Dicen que la viuda no distingue entre culpables e inocentes. Su pena es tan grande que arrastra todo lo que toca. En Puerto Berrío, algunos aseguran que deja huellas húmedas en los muelles al amanecer. En Mompox, cuentan que se aparece bajo los faroles coloniales cuando la bruma cubre las calles. En Barrancabermeja, los trabajadores del río dicen haber oído su llanto entre el rugido de los motores. No todos creen en ella. Hay quienes afirman que es solo una historia para asustar a los imprudentes. Pero incluso los más escépticos guardan silencio cuando el Magdalena se torna demasiado quieto, porque el silencio absoluto del río es inquietante. Es como si contuviera la respiración. Algunos historiadores populares intentaron rastrear su origen. Hablan de una mujer llamada Rosalba, casada con un comerciante fluvial. Otros mencionan a una campesina sin nombre que perdió a su familia en tiempos de conflicto. Sea cual sea la verdad, la leyenda se alimentó de cada tragedia ocurrida en el agua. Cada pérdida fortaleció su figura. La viuda se convirtió en símbolo del duelo eterno. Hay noches en que la luna llena ilumina el cauce con un resplandor plateado. En esas noches, dicen que su silueta se ve más clara. Camina sobre la orilla sin dejar marca visible en la arena. Su vestido negro parece absorber la luz. Su lamento no es un grito, es un gemido largo y profundo que vibra en el pecho de quien lo escucha. Algunos navegantes han asegurado que su aparición precede a tormentas repentinas. Otros creen que protege el río castigando a quienes lo irrespetan.
Los ancianos cuentan que una vez ayudó a un niño que cayó al agua, guiándolo hasta la orilla. Esa versión la pinta no solo como espíritu de dolor, sino como guardiana. Tal vez su tragedia la volvió severa, pero no completamente cruel. En las fiestas patronales de los pueblos ribereños, su historia se cuenta entre tambores y acordeones. Los jóvenes escuchan atentos, fingiendo valentía, pero cuando regresan a casa y cruzan cerca del agua, apresuran el paso. El Magdalena sigue fluyendo, imperturbable. Sus aguas llevan mercancías, historias y sueños, y entre cada ola pequeña, algunos aseguran ver un destello oscuro. La viuda permanece, según la tradición, esperando lo imposible. Su figura se confunde con la neblina del amanecer. El río la abraza como si fuera parte de su esencia, y mientras el Magdalena siga corriendo hacia el mar, su lamento continuará resonando en la memoria de quienes viven a su lado, porque hay dolores que ni siquiera el paso del tiempo puede disolver, y en cada remolino silencioso, la leyenda vuelve a nacer. La noticia de la viuda se extendió río abajo como una corriente invisible que viajaba más rápido que cualquier embarcación. En las noches de luna nueva, cuando el cielo parece un techo cerrado sin estrellas, su presencia se siente con mayor intensidad. Los pescadores más viejos aseguran que el agua cambia de temperatura cuando ella se acerca. No es un frío común, sino una sensación que cala en los huesos y despierta recuerdos que nadie quiere enfrentar. En el puerto de un pequeño pueblo ribereño, un joven llamado Tomás escuchó por primera vez la historia mientras ayudaba a remendar redes. Se burló con la seguridad de quien nunca ha visto el rostro del peligro. Dijo que los fantasmas no existen y que el río solo reclama a los descuidados. Los ancianos no respondieron de inmediato, solo intercambiaron miradas pesadas, como si compartieran una verdad que no necesitaba palabras. Esa misma noche, Tomás decidió salir a pescar solo. La corriente parecía tranquila, casi dócil. El reflejo de su linterna se estiraba sobre la superficie como un camino de luz frágil. Remó con fuerza hasta alejarse de las casas y de los murmullos humanos. El silencio lo envolvió con una suavidad engañosa. Entonces la escuchó. Un canto bajo, quebrado, como si naciera desde lo más profundo del agua. Tomás dejó de remar. Miró a su alrededor buscando otra embarcación, otra lámpara, cualquier señal de presencia humana. No vio nada. El canto continuó, acercándose. Entre la bruma distinguió una figura de pie sobre una roca apenas visible. El vestido negro se movía sin viento. El joven sintió que su pecho se comprimía. Intentó convencerse de que era una ilusión causada por el cansancio. La figura alzó el rostro. Sus ojos parecían reflejar una tristeza infinita. No había ira en su expresión, solo un dolor que parecía pedir compañía. Tomás sintió un impulso extraño de acercarse. Tomó el remo y empujó suavemente la barca hacia la silueta. El río respondió con un giro inesperado. La embarcación comenzó a desviarse sin que él pudiera corregirla. El agua se volvió espesa, como si se negara a ser atravesada. El canto se transformó en un lamento más profundo. No era un grito, era una nota sostenida que vibraba en el aire. Tomás cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, la figura estaba más cerca. Pudo notar que el borde de su vestido parecía siempre húmedo. Su cabello caía como una cortina oscura sobre sus hombros. La viuda extendió una mano pálida. No parecía amenazante, parecía suplicar. El joven sintió que algo invisible tiraba de la proa hacia el centro del cauce. La linterna parpadeó, las sombras se alargaron. Recordó entonces las palabras de los ancianos. Con manos temblorosas, empezó a rezar en voz baja. No sabía si lo hacía por fe o por miedo. El canto se quebró en un suspiro. La corriente soltó la barca como si hubiera perdido interés. Cuando Tomás volvió a enfocar la linterna, la roca estaba vacía. El río retomó su movimiento habitual. El joven regresó al puerto antes del amanecer. No dijo nada al principio, pero sus ojos delataban lo que había visto. Desde esa noche, nunca volvió a burlarse de la leyenda. En otros pueblos, historias similares comenzaron a repetirse. Un comerciante aseguró que una mujer vestida de luto caminó sobre el agua junto a su bote. Un anciano afirmó haber sentido una mano fría tocar su hombro mientras amarraba su canoa. En cada relato, la figura era la misma, dolorosa, silenciosa, persistente. Algunos empezaron a preguntarse si la viuda buscaba algo más que compañía. Tal vez esperaba justicia. Tal vez aguardaba el regreso imposible de quien perdió. Las mujeres mayores comenzaron a dejar flores blancas en la orilla durante ciertas fechas. Decían que era una forma de apaciguar su pena. En ocasiones, las flores desaparecían al amanecer. Nadie sabía si el río se las llevaba o si la viuda las recogía.
El Magdalena continuó siendo arteria vital del país. Sus aguas transportaban historias nuevas cada día, pero bajo esa actividad constante, la leyenda crecía. Se contaba que la viuda podía aparecer también en los sueños. Algunos jóvenes despertaban con la sensación de haber escuchado su canto muy cerca. Otros decían haber visto su reflejo en espejos empañados. La frontera entre realidad y mito comenzó a difuminarse. Los sacerdotes del lugar pedían prudencia. Decían que no se debía alimentar el miedo, pero ellos mismos evitaban caminar solos junto al río después de la medianoche. La viuda se convirtió en advertencia viva, un recordatorio de que el Magdalena no es solo paisaje, es memoria, es historia, es dolor acumulado. Cada vez que alguien desaparecía en sus aguas, el lamento parecía intensificarse durante días, como si la figura absorbiera nuevas penas. Algunos pescadores comenzaron a llevar escapularios y amuletos. Otros simplemente dejaron de salir cuando el cielo se oscurecía. La economía del río cambió ligeramente. Las noches se volvieron más silenciosas. El Magdalena, bajo la luna, parecía observar. Y en la bruma que se levanta antes del amanecer, muchos aseguran que aún puede distinguirse una silueta negra, inmóvil, esperando, escuchando el eco de un amor que nunca regresó. Con el paso de los años, la leyenda de la viuda se entrelazó con cada tramo del río Magdalena, como si su sombra viajara junto a la corriente desde las montañas hasta el mar. En las zonas donde el cauce se vuelve más ancho y el horizonte parece infinito, algunos afirman que su figura se ve más pequeña, pero no menos intensa. Hay quienes sostienen que no siempre aparece como un espectro completo. A veces es solo un reflejo oscuro en el agua. Otras veces es una silueta sentada en un tronco arrastrado por la corriente. Un maestro de escuela en un pueblo cercano al río decidió recopilar testimonios para separar la verdad del miedo. Entrevistó a pescadores, comerciantes y niños que juraban haberla escuchado. Muchos coincidían en el canto. Describían una melodía triste, sin palabras claras, pero cargada de nostalgia. El maestro anotaba cada detalle con paciencia. Sin embargo, cuando intentó pasar una noche a la orilla para comprobarlo por sí mismo, su determinación se debilitó. La bruma cayó espesa y el aire se volvió inmóvil. No escuchó canto alguno, pero sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad. Una sensación constante, como una mirada fija en su espalda. Se retiró antes de la medianoche, convencido de que algunas cosas no necesitan pruebas para ser reales. En las fiestas de San Pedro, cuando la música llena las calles de los pueblos ribereños, siempre hay un momento en que alguien menciona a la viuda. Los más jóvenes ríen con nerviosismo, los mayores guardan silencio respetuoso. Dicen que ella también fue joven alguna vez, que también rió antes de que el río le arrebatara lo que más amaba. Algunos relatos cuentan que su historia no es solo de pérdida, sino de traición. Hablan de un esposo que prometió regresar y nunca lo hizo, no por accidente, sino por abandono. Esa versión transforma su dolor en algo más complejo. No solo espera, también reclama. Una noche, un grupo de músicos regresaba en lanche después de tocar en una celebración. El acordeón aún resonaba en sus oídos cuando el motor comenzó a fallar. La corriente los empujó hacia un tramo más oscuro del río. Entre risas nerviosas, intentaron encender de nuevo la máquina. Entonces el más joven del grupo dejó de reír. Señaló hacia la orilla. Allí, bajo la luz pálida de la luna, estaba la figura negra. No se movía, solo observaba. El motor volvió a encenderse de repente, como si nada hubiera pasado. Cuando miraron de nuevo, la orilla estaba vacía. Los músicos nunca volvieron a navegar de noche sin llevar una vela blanca como ofrenda. En algunos pueblos se dice que la viuda no soporta el sonido de las campanas. Por eso, cuando alguien cree sentir su presencia, hace sonar una pequeña campana de mano. El tintineo rompe el silencio y, según la tradición, la obliga a retirarse. Otros creen que no busca hacer daño, que su aparición es una advertencia, un anuncio de peligro inminente. Hay historias de personas que cambiaron de rumbo tras escuchar su canto y evitaron tormentas repentinas. Eso alimentó la idea de que su espíritu no es completamente oscuro, es una mezcla de duelo y protección. El río Magdalena ha sido escenario de comercio, guerras y celebraciones. Ha visto pasar generaciones enteras, y en cada generación, la viuda renace en la voz de quienes narran su historia. Una anciana llamada Mercedes aseguraba que la vio cuando era niña. Contaba que la figura la miró desde el agua sin acercarse. No sintió miedo, sintió tristeza, como si la mujer de negro cargara un peso imposible de soltar. Mercedes decía que desde entonces respeta el río como a un ser vivo. Nunca arroja basura, nunca se burla de sus corrientes. Para ella,
la viuda es un recordatorio de que el agua tiene memoria. En las madrugadas más frías, cuando la neblina cubre todo como un manto espeso, algunos creen ver dos sombras en lugar de una. Eso dio origen a una nueva versión, que tal vez, después de tanto tiempo, no está sola, que el río le devolvió una compañía espectral, pero nadie ha podido confirmar esa visión. Solo son rumores que flotan como hojas sobre el agua. La viuda sigue apareciendo en relatos contemporáneos. Incluso quienes viajan en embarcaciones modernas dicen sentir una presencia inexplicable al cruzar ciertos tramos. Los motores rugen, las luces eléctricas iluminan el cauce, y aún así, la sensación persiste, como si la tecnología no pudiera disipar del todo lo antiguo. En noches especialmente tranquilas, cuando el río parece un espejo oscuro, algunos aseguran ver su reflejo antes que su figura. Primero la sombra, luego el contorno, siempre vestida de negro, siempre con el cabello largo cayendo como una cortina húmeda. Su historia se convirtió en advertencia para los enamorados que juran promesas eternas, porque el Magdalena escucha, y según la tradición, no tolera juramentos vacíos. La viuda es más que un espectro, es símbolo de espera interminable, es eco de despedidas que nunca tuvieron cierre. Mientras el río siga fluyendo entre montañas y llanuras, su leyenda continuará creciendo. En cada pueblo, en cada puerto, alguien añadirá un detalle nuevo, pero la esencia será la misma. Una mujer vestida de luto, un canto que nace de la bruma, y un río que guarda, en su corriente profunda, el peso de una promesa rota. Con el tiempo, la figura de la viuda dejó de pertenecer solo a los pueblos pequeños y comenzó a escucharse también en ciudades más grandes a orillas del Magdalena. En mercados bulliciosos, entre vendedores de pescado y viajeros apresurados, su nombre se pronunciaba en voz baja cuando la tarde empezaba a oscurecer. Los conductores de embarcaciones turísticas aseguraban que había tramos del río donde el ambiente cambiaba sin explicación. No era el viento ni la marea, era una sensación densa, como si el aire estuviera cargado de recuerdos invisibles. En una ocasión, una periodista de Bogotá viajó al río con la intención de documentar la leyenda. Quería demostrar que todo era producto de la imaginación colectiva. Llevó cámaras, grabadoras y un equipo dispuesto a captar cualquier fenómeno extraño. Durante el día, el Magdalena parecía inofensivo. Brillaba bajo el sol y reflejaba el azul del cielo con serenidad. Pero al caer la noche, la ribera se transformó. La bruma ascendió lentamente, cubriendo las luces del muelle. El equipo encendió las cámaras. Esperaron durante horas sin que nada ocurriera. La periodista comenzó a sentir frustración. Entonces, cerca de la medianoche, uno de los micrófonos captó un sonido tenue. No era el canto de un ave, no era el rumor habitual del agua. Era una nota prolongada, suave y melancólica. El camarógrafo apuntó hacia la orilla. Durante unos segundos, la lente registró una silueta oscura. No se distinguían rasgos claros, solo una forma femenina envuelta en algo que parecía un vestido largo. Cuando revisaron el material más tarde, la imagen aparecía borrosa, la figura se desvanecía entre la neblina. La periodista regresó a la capital con más preguntas que respuestas. Su reportaje no negó la leyenda, la presentó como un misterio vivo que forma parte del alma del río. Mientras tanto, en los pueblos ribereños, los relatos continuaban sumándose. Un joven agricultor contó que vio a la viuda reflejada en el agua mientras llenaba cubetes. No estaba en la orilla, estaba en el reflejo. Cuando levantó la vista, no había nadie frente a él. En otro pueblo, una mujer afirmó que la escuchó susurrar su nombre mientras lavaba ropa en el río. No sintió amenaza, sintió advertencia. Esa misma noche, decidió no permitir que su esposo navegara bajo una tormenta inminente. Horas después, el cielo descargó lluvia con fuerza. La gente comenzó a preguntarse si la viuda elegía a quién mostrarse. Quizás no todos podían verla. Quizás solo quienes cargaban dudas o promesas sin cumplir. Algunos psicólogos locales hablaron de su gestión colectiva. Explicaron que el río, por su historia y su importancia, genera un imaginario poderoso. Pero incluso ellos reconocían que el Magdalena impone respeto. Hay sectores donde la corriente gira de manera inesperada. Hay zonas donde la neblina se levanta sin previo aviso. En esos lugares, la leyenda cobra más fuerza. Una tradición reciente surgió entre los pescadores jóvenes. Antes de salir, dejan un pequeño pañuelo negro atado a la proa, no como desafío, sino como señal de reconocimiento. Dicen que es una forma de decirle a la viuda que comprenden su dolor, que no se burlan de su historia. En ocasiones, el pañuelo aparece húmedo al regresar, aunque no haya llovido.
Eso basta para mantener viva la creencia. Los niños que crecen junto al río aprenden pronto a escuchar sus sonidos. Distinguen el rumor de la corriente normal del eco extraño que a veces resuena en la noche. Cuando ese eco aparece, corren a casa sin mirar atrás. La viuda también se ha convertido en inspiración para artistas locales. Pintores la representan como una figura elegante y triste, de rostro pálido y ojos profundos. Poetas escriben versos donde el río se convierte en amante celoso que no deja ir a quien toma. Músicos componen canciones que mezclan acordeón y tambor con letras de espera infinita. Así, la leyenda trasciende el miedo, se transforma en símbolo cultural, pero en el fondo, el misterio persiste. Hay noches en que el río parece más oscuro de lo habitual, no refleja la luna, no devuelve el brillo de las estrellas. Es en esos momentos cuando los más valientes prefieren guardar silencio, porque si el canto surge de pronto, nadie quiere ser quien responda. La viuda continúa su vigilia, no envejece, no cambia. Es una presencia constante, tan antigua como las primeras barcas que cruzaron el Magdalena. Algunos creen que el día que el río deje de fluir, su espíritu descansará. Otros piensan que mientras exista memoria de pérdida, ella seguirá allí, entre la bruma, entre el rumor del agua, esperando algo que quizá nunca llegará. Con los años, la historia de la viuda del río Magdalena dejó de ser solo un relato nocturno y se convirtió en una herencia transmitida como un susurro sagrado. Cada generación añadió matices, pero nadie cambió su esencia. Siempre vestida de negro, siempre unida al río como si fuera parte de su corriente. En las madrugadas más silenciosas, cuando el cielo apenas comienza a aclararse, algunos pescadores aseguran que el Magdalena parece suspirar. No es el viento, no es el roce de las ramas. Es un murmullo profundo que parece surgir desde el fondo mismo del agua. Hay quienes creen que la viuda no busca asustar, que su presencia es la manifestación de un duelo que nunca encontró descanso, un dolor que se volvió tan grande que terminó fundiéndose con el paisaje. En un caserío cercano a la desembocadura, un anciano relataba que la vio una sola vez en su juventud. No la describía como aterradora. Decía que su rostro estaba marcado por la tristeza, pero también por una serenidad extraña, como si hubiera aceptado su destino. El anciano aseguraba que, tras verla, dejó de temerle al río, comenzó a respetarlo con mayor conciencia, nunca volvió a desafiar sus corrientes, nunca navegó bajo tormenta. En los pueblos, algunas parejas jóvenes acuden a la orilla para jurarse amor eterno, pero ahora lo hacen con cautela. Recuerdan la leyenda, recuerdan que el Magdalena escucha. Al caer la noche, el río adquiere tonos oscuros y profundos. Las luces de las casas se reflejan como estrellas temblorosas sobre la superficie. En ese espejo líquido, algunos creen distinguir una sombra que no pertenece a nadie vivo, una silueta inmóvil que observa en silencio. La viuda se ha convertido también en símbolo de memoria colectiva. Representa a quienes esperan y no reciben respuesta, a quienes prometen y no cumplen, a quienes se van sin despedirse. En ciertas fechas, cuando la luna llena se alza redonda y brillante, el canto parece más claro. No es fuerte, no es desgarrador, es un lamento sostenido que vibra en el aire húmedo. Algunos aseguran que si se escucha con atención, no habla de rabia, habla de ausencia. En un tramo del río donde la corriente forma un remanso tranquilo, se cuenta que su figura suele aparecer con mayor frecuencia. Allí el agua parece más oscura, como si guardara secretos más antiguos. Los pescadores evitan ese lugar después de medianoche, prefieren rodearlo, aunque eso signifique tardar más en regresar. La leyenda también ha cruzado fronteras. Viajeros que recorren el país escuchan la historia y la llevan consigo. Así, la viuda trasciende el Magdalena y se convierte en parte del imaginario nacional, pero siempre regresa al río, siempre vuelve a su origen. Algunos afirman que, en raras ocasiones, su figura se refleja junto a otra sombra apenas perceptible, no como amenaza, sino como compañía distante. Esa versión habla de un posible descanso, de un reencuentro silencioso que el río habría concedido. Nadie puede asegurarlo, solo son visiones que la bruma dibuja y borra con la misma facilidad. El Magdalena continúa su curso hacia el mar Caribe, arrastra historias antiguas y nuevas, transporta mercancías, risas, despedidas, y entre todo ello, lleva también la memoria de la viuda. Las noches siguen siendo el escenario donde su presencia se siente con mayor intensidad. Un paso invisible sobre la orilla, un susurro que se mezcla con el croar de las ranas, un reflejo oscuro que se desliza en el agua. Quienes viven junto al río han aprendido a convivir con su leyenda, no intentan desafiarla, no intentan probarla, la aceptan como parte del paisaje.
como parte del carácter del Magdalena, porque el río no es solo geografía, es historia viva, es emoción acumulada, es el eco de promesas que flotan en la corriente, y mientras el agua siga fluyendo entre montañas y llanuras, la viuda permanecerá, no como simple fantasma, sino como símbolo eterno de espera, como recordatorio de que el amor, cuando se mezcla con pérdida, puede volverse tan profundo y vasto como el mismo río, y así, bajo cada amanecer que tiñe el Magdalena de tonos dorados, su figura se disuelve en la bruma, pero nunca desaparece del todo, permanece en la memoria colectiva, en el respeto silencioso de quienes navegan, en el murmullo constante del agua, esperando, siempre esperando. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.